Hablemos con la verdad, el espacio donde usted encuentra temas importantísimos de interés social, cultural, educativo, religioso, económico y político a través de una plática profesional con entrevistas, preguntas y respuestas para nuestro auditorio. Sintonícenos todos los sábados de 19 a 20 horas por el canal 25, el canal de Totonicapán. Y ahora, hablemos con la verdad, con su anfitrión, Carlos Aquiles Amezquita Juárez. Bíblicas. Quisiéramos que nos explicara qué son profecías bíblicas y además de eso hacer la diferencia con una serie de profecías que también se han manifestado a través de escritores y de personajes, y es decir que muchos han hablado de profecías, pero las profecías bíblicas son profecías infalibles. ¿Y qué diferencia hay con las otras profecías? Muy bien, gracias. Sí, queremos comentarles de que la Biblia nos enseña que las profecías en sí son una anticipación del futuro, y todo hombre pues está muy interesado en el futuro, está muy interesado en lo que va a suscitarse más adelante, ¿verdad? Y por eso hay muchos que han dado a conocer sus vaticinios, ¿verdad?, respecto al futuro. Sin embargo, han fallado. ¿Por qué? Porque la Biblia, como lo decía usted, es infalible, no falla, y la Biblia tiene las profecías más certeras, más seguras y también más verídicas, ¿sí?, que se han dado en el transcurso de la historia de la humanidad. Desde el principio leemos nosotros, por ejemplo, a los profetas como Isaías, Jeremías, que ellos pronunciaron profecías. Está Daniel también, con el tiempo se cumplieron, ¿verdad? Posteriormente están las profecías de nuestro Señor Jesucristo, que se están cumpliendo actualmente, y también las profecías de Juan, el apóstol, en el libro de Apocalipsis, que son profecías que se van a cumplir en un futuro no muy lejano. Ahora bien, hay profecías, ¿verdad?, como las de Nostradamus, las profecías de la Gran Pirámide, las profecías mayas, en fin, un listado grande de gente que quiere comparar sus vaticinios, sus profecías respecto al futuro con las profecías de la palabra de Dios, pero muchas de estas profecías solamente se han quedado en el término de adivinación, ¿verdad?, porque realmente solamente la palabra de Dios se ha cumplido a cabalidad, ¿verdad? No hay una profecía que pueda compararse, igualarse a la palabra de Dios, porque la profecía de la palabra de Dios se ha cumplido al pie de la letra. Bueno, precisamente como el tema es profecías, no cabe duda que siempre se han dado señales en el mundo, y tuvimos la oportunidad de tener un programa ya hace algún tiempo con el mismo tema, pero lógicamente en el término de tiempo han venido comprobándose aún más las profecías. ¿Qué señales son las que hay en el mundo con respecto a las profecías, las que establece la Biblia? Sí, esta es una buena pregunta, porque fue la pregunta que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba en el Monte de los Olivos. En el capítulo 24 de Mateo, dice que estando sentado Él en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces el Señor les da a conocer las señales del mundo y también señales que se van a dar dentro de su pueblo. Las señales del mundo están ahí en el verso 6, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Bueno, como vamos a ir hablando punto por punto, hablemos de las guerras, ¿verdad? Que
qué es lo que está pasando actualmente en el mundo, ¿verdad? Y que coincide con las profecías bíblicas. Sí, la palabra del Señor nos dice que al final de los tiempos todo el escenario mundial se va a centrar en el Medio Oriente, especialmente en Jerusalén. Vemos, por ejemplo, que todos los países que están alrededor de Israel son países que están en algún conflicto bélico, ¿verdad? Algunos países por razones puramente internas, y otros países porque quieren pelear contra Israel, ¿verdad? Y la palabra del Señor pues nos muestra a nosotros en el libro de Ezequiel que se está preparando una guerra especialmente de países del Medio Oriente, ¿verdad? Con Rusia para atacar a Israel. Y esto lo vemos en las noticias el día de hoy, ¿verdad? Que todos estos países están preparándose para la guerra, pero la Biblia señala que van a pelear esta guerra con Israel. ¿Por qué razón se va a crear este escenario? Porque la Biblia así lo enseña en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que vamos hacia una guerra que se llama Armagedón, que es una de las últimas guerras que nos enseña la Biblia, en donde todas las naciones del mundo van a pelear contra Israel, ¿verdad? Especialmente contra Dios, porque Israel es el pueblo escogido de Dios. Entonces todas las naciones lideradas en ese entonces, próximamente en un futuro no muy lejano, que solamente el Señor sabe cuándo es, por el anticristo, ¿verdad? Que va a militarmente a unir a todas las naciones para pelear contra Israel. Entonces los conflictos que vemos el día de hoy, la mayor parte están centrados en el Medio Oriente. Sin embargo, hay otras guerras, ¿verdad? Guerras internas en los países, como dice aquí, rumores de guerras, ¿verdad? Vemos guerras en nuestro continente latinoamericano, en algunos lugares como Venezuela, ¿verdad? Que ya es una guerra prácticamente, ¿verdad? Interna. Una guerra interna, la guerra que nosotros tuvimos aquí en Guatemala, guerras que hay en otros lugares del mundo. Sin embargo, las guerras en sí, cada día las vamos a ver más en los noticieros, pero todas estas guerras se van a centrar en el Medio Oriente. Bien, ese es un tema con respecto a lo que son las guerras. Ahora, los terremotos, que también están de moda, ¿verdad? No solo en Guatemala, sino en el mundo. Sí, sí. Bueno, la Biblia nos enseña a nosotros aquí en el Evangelio de Mateo también, capítulo 24, y dice, y habrá terremotos en diferentes lugares. Los terremotos han sido registrados a través de la historia desde el siglo XIV, ¿verdad? Allí se han puesto los hombres de ciencia a investigar los registros históricos de los terremotos. Y en esos siglos, hasta el siglo XIX, no habían pasado más de 2000 terremotos, ¿verdad? Sin embargo, a partir del siglo XX, ya los terremotos de la categoría ya más grande empezaron a verse, ¿verdad? Más frecuentemente. En el caso del siglo XXI, ¿verdad? Por ejemplo, los que se dedican al estudio de los terremotos dicen que no puede haber un terremoto de magnitud número 8 cada 20 años. Sin embargo, nosotros hemos visto, por ejemplo, que del año 2000 para el año 2017 ya han habido 3 terremotos de magnitud número 8, el terremoto de Japón, de Chile y de Haití, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esto? Que los terremotos se van a ir cada día dándose con más frecuencia por el cumplimiento de la palabra de Dios. O sea, conforme nos vayamos acercando a la venida del Señor, se va a incrementar el número de terremotos, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra tierra, que es una tierra sísmica, ¿verdad? Estaba yo escuchando en una información del INSIBUMI que solamente al día de hoy llevamos 500 temblores, ¿verdad? Estamos en el mes de
de julio. Todos estos parámetros nos indican a nosotros que la palabra de Dios se está cumpliendo, ¿verdad? Por ejemplo, los científicos dicen que las placas tectónicas y que las fallas que están en diferentes continentes se están alineando, pero sin embargo, lo que nos llama la atención es lo que está escrito aquí, porque dice que habrán terremotos en diferentes lugares. O sea que hoy hay un terremoto en Guatemala, mañana hay otro en China y pasado mañana hay otro en Estados Unidos. O sea que si uno va a los lugares, sincronizando, digamos. Exacto, a los lugares donde se controla el asunto de los terremotos, nos damos cuenta de que la intensidad y la frecuencia de los terremotos y temblores es cada día más grande, ¿verdad? Así que esto de los terremotos es un cumplimiento y una señal más de que Cristo viene. Bueno, y ya pudimos comprobarlo aquí en Guatemala, por ejemplo, en San Marcos, los problemas que hubieron recientemente, y el último temblor, ¿verdad? Que ya casi nos acercábamos a los 7 puntos o un poquito más, parece. Exacto. ¿Verdad? Que sí. Sí, y esto nos enseña a nosotros, ¿verdad? Algo muy importante, porque a la vez que son señales en el mundo, también son juicios, ¿verdad? Porque la Biblia enseña que cuando el Señor envía un juicio, es a raíz del pecado que está interno en las naciones, ¿verdad? Por eso es de que la Biblia dice que, por ejemplo, en el tiempo de la gran tribulación, que nosotros denominamos esto cuando la iglesia del Señor sea arrebatada y sea llevada al cielo, esta tierra va a sufrir el embate de terremotos aún más grandes que los que hemos visto, ¿verdad? La Biblia dice que la tierra se va a tambalear como un ebrio y van a caer las grandes ciudades de la tierra, ¿verdad? Por ejemplo, hoy vemos que las construcciones que están bien hechas pues no sufren mayor problema, ¿verdad? Hemos visto los problemas en construcciones de adobe, construcciones elementales, ¿verdad? Las construcciones que tienen buenos cimientos pues sostienen un poquito más las paredes, pero la Biblia dice que en ese entonces las grandes ciudades van a caer, o sea que aquellos grandes edificios que nosotros vemos a veces inconmovibles van a caer bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña, ¿verdad? Yo tengo escritos más de 16 textos en la Biblia donde dice que Dios es el que mueve la tierra, ¿verdad? Esto nos enseña a nosotros de que el juicio de Dios un día se va a desencadenar a raíz de la cantidad de pecado que hay sobre la tierra. Otro tema importante también es el hambre, ¿verdad? Tanto que se ha hablado a través de muchos gobiernos de todos los programas que han querido emplear, y Guatemala no está fuera de ese contexto, ¿verdad? Que se habla mucho de hambre cero y de los programas que tienen a su cargo todas las instituciones. Lo mismo otros países del mundo, ¿verdad? Como Haití, África, Guatemala va por ese camino, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinas respecto de eso también? Sí, por ejemplo, en Centroamérica existe un territorio que se le denomina corredor seco, ¿verdad? Que es donde dicen que ahí es donde hay hambre, ¿verdad? Sin embargo, para poner un ejemplo así sencillo, solamente es con ver a Venezuela, ¿verdad? En donde los supermercados están siendo saqueados, en donde la gente está comiendo solamente una vez al día, ¿verdad? Un lugar tan cerca y un ejemplo tan real de lo que es el hambre, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sabemos que el hambre es consecuencia de la guerra, ¿verdad? Y si se sigue incrementando el problema de la guerra en el mundo, tarde o temprano vamos a tener problemas de hambre, ¿verdad? Por ejemplo, hay lugares en Europa, ¿verdad? Países muy desarrollados y civilizados, entre comillas, ¿verdad? Pero sin embargo, hay problemas de hambre. Hay gente que está con padecimientos de hambre aún en esos lugares. Otro tema también importante, desde muchísimos años siempre han habido enfermedades, pero ahora se han acentuado con más fuerza y hay nuevas enfermedades.
otro tema también importante. ¿Cómo relaciona la Biblia con todo esto que está pasando? Sí, la Biblia dice aquí que habrán pestes, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros hacemos memoria, los que ya tenemos algún tiempo de estar caminando sobre esta tierra, ¿verdad? Y íbamos a las farmacias de antes, pues ahí estaban algunas medicinas que servían para varias enfermedades, ¿verdad? Porque tal vez no eran muy graves, ¿verdad? Sin embargo, con el paso del tiempo, si nosotros vamos a alguna farmacia el día de hoy, pues nos vamos a dar cuenta la increíble cantidad de medicinas que existen para todo tipo de padecimiento. Y lo tremendo de todo esto es de que hay padecimientos el día de hoy que no tienen cura, hay antibióticos, ¿verdad?, que aparentemente curan algún tipo de enfermedad, pero las enfermedades cada día se están volviendo más resistentes a los antibióticos, ¿verdad? Inclusive podríamos hablar de las enfermedades incurables, ¿verdad?, como el SIDA, como el ébola, ¿verdad? Enfermedades que también nos enseñan a nosotros en la Biblia, por ejemplo, que es el pago del pecado, ¿verdad? En Romanos capítulo 1, ahí se habla del SIDA, ¿verdad? Algunos pues dirán, ¿por qué? Pues dice la Biblia, por ejemplo, en el capítulo 1 y verso 26 de Romanos dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza. Aquí está hablando del lesbianismo, ¿verdad? Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo, dice, en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Verdad? Si somos sinceros, si somos apegados a la ciencia, pues nos vamos a dar cuenta de que el SIDA no se originó en un mono, ¿verdad?, como dicen algunos, sino que el SIDA vino a raíz de las relaciones homosexuales. O sea, es parte del pago, ¿verdad?, que el hombre recibe también como un juicio de Dios sobre su extravío, ¿verdad? Ahí lo dice claramente, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahora, con esto no queremos decir que todos los que están enfermos son pecadores, ¿verdad?, sino que la enfermedad es una consecuencia natural del pecado en el mundo, ¿verdad? El ambiente está lleno de enfermedades, pero esto se dio a raíz de que el hombre pecó en el huerto del Edén, ¿verdad? Adán trajo la muerte natural al hombre. Sí, de alguna manera todos nacemos, crecemos, reproducimos y morimos, ¿verdad? Tenemos nuestra etapa de tiempo. Precisamente el tema pues es bastante profundo para poderlo entender, pero hay otro tema también importante que considero que es bueno también discutirlo y que está golpeando, aquí podríamos decir que casi a todas las naciones del mundo, aún las más desarrolladas, que se supone que son las que tienen los mejores mecanismos de control, las mejores policías, los mejores elementos de investigación, en fin, todo. Sin embargo, creo que este tema que le voy a mencionar, el tema de la violencia, para no ir tan lejos, pues Guatemala, las maras, los secuestros, siempre hay experiencias vividas y también recogemos información de otras partes del mundo. Sí, esto está considerado también en las palabras que el Señor dirigió ahí en Mateo 24, verso 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea que la violencia, por ejemplo, la que vemos lamentablemente en nuestro país, ¿verdad?, es un cumplimiento de la palabra de Dios. Pero lo tremendo es de que la maldad, la multiplicación de la violencia, de la delincuencia, no solamente es en nuestro país, sino en todo el mundo, ¿verdad? Países que de hecho tenían mucha paz, ¿verdad?, mucho sosiego, mucha tranquilidad, se han visto envueltos en la violencia. Esto nos enseña a nosotros de que
el fiel cumplimiento de la palabra del Señor se está dando el día de hoy, ¿verdad? Por eso dice, por haberse multiplicado la maldad. Esto quiere decir de que envuelve varios factores, ¿verdad? Por ejemplo, la impunidad, ¿verdad? Hay personas que han sido puestas como jueces que no ejercen realmente la justicia, que dejan sin castigo al ladrón, al delincuente. Entonces, la delincuencia se está multiplicando en el mundo, la violencia, y también tiene sus raíces, ¿verdad?, profundamente en los hogares, en la educación que los padres le dan a los hijos, en la desintegración familiar. Bueno, hay muchos aspectos que podríamos nosotros analizar como culpables de la violencia, pero esto ya fue profetizado por el Señor. Estas palabras se escribieron en el año 33, ¿verdad? Cuando estaba nuestro Señor todavía en esta tierra, Él dijo que se iba a multiplicar la maldad. Así que no nos debe a nosotros extrañar esto. Sin embargo, pues qué bueno que nosotros podamos entender muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, le damos gracias a Dios porque Totonicapán es el departamento que tiene menos violencia en Guatemala, en la calle. Porque en la casa es el departamento que tiene más violencia intrafamiliar. Pero sin ir tan lejos, Guatemala pues es un ejemplo de la violencia. Totonicapán es un ejemplo de la no violencia en la calle. Pero en la casa, la violencia intrafamiliar ocupa el primer lugar. O sea que, por ejemplo, acá el índice de robos y de otro tipo de acciones como secuestros, homicidios y todo, relativamente es bajo, pues. Pero, gracias a Dios. Pero usted nos está mencionando, pues, que eso es lo de la calle, pero lo de adentro. Tristemente, ¿verdad? Sí, yo creo que cuando nosotros hablamos de violencia intrafamiliar, tenemos que hablar de la mayor parte, pues, es la mujer la que es afectada, en la mayor parte de los casos, pero también algunos hombres, pues, han de sufrir violencia, ¿verdad?, intrafamiliar, pero son casos muy escasos, ¿verdad? Ahora, en el caso de los hombres, pues, seguir el consejo de la palabra de Dios, ¿verdad?, que dice que tratemos a la mujer como vaso más frágil, porque la mujer se merece respeto, tanto como el hombre, ¿verdad? Y tenemos que ser considerados, ¿verdad?, al momento de tratar a nuestra esposa con cariño, con amor, y de esa manera pues vamos a lograr bastante. Muy bien, vamos a continuar con este tema, las profecías bíblicas. Precisamente hay muchas manifestaciones en el mundo. Por ejemplo, ¿qué nos puede hablar sobre el regreso de todos los israelitas? Muy bien, sí, hablando del tema de las manifestaciones, la Biblia dice en el libro de Marcos, capítulo 13, algo muy importante, ¿verdad? En el verso número 8 dice, en la última parte, y habrá hambres y alborotos, ¿verdad? Hoy vemos que el mundo está lleno de manifestaciones, como nunca antes se había dado, ¿verdad? Cualquier persona manifiesta muchas cosas, a veces justamente y a veces injustamente, pero la situación es crear un alboroto, ¿verdad? Y eso está profetizado en la palabra del Señor. Igual que la situación del regreso de Israel, ¿verdad? La Biblia dice que todos aquellos miembros del pueblo de Israel que fueron esparcidos sobre la faz del mundo están volviendo a regresar desde 1948, cuando fue creado el Estado de Israel. Desde entonces, los judíos han estado regresando a su tierra. Y la Biblia nos enseña a nosotros que el Señor va a traer a sus escogidos de los 4 puntos cardinales de la tierra y los va a llevar a Jerusalén. Esto nos da a entender a nosotros de que desde 1948, cuando floreció la higuera, que es Israel,
estamos viendo nosotros el cumplimiento fiel de la palabra de Dios. Todos los que están regresando, ¿verdad?, que son grandes cantidades cada día, ¿verdad?, precisamente por la persecución que tienen los judíos en todo el mundo, ¿verdad? Digamos ahora que están los musulmanes apoderándose de Europa, vemos que, por ejemplo, en Francia, donde han habido, donde se ha suscitado la mayor parte de atentados terroristas, han sido en contra de lugares judíos, y los judíos están regresando, ¿va? Los judíos específicamente de Francia, ¿va? Pero de todo el mundo están regresando poco a poco a su tierra. Y ahí vemos nosotros que, por ejemplo, las Naciones Unidas, que es una institución enemiga de Israel, ¿verdad?, está tratando de decir que Israel es un estado que está ocupando la tierra, ¿verdad?, cuando no es así. Los que están ocupando la tierra son los palestinos, porque los palestinos no son desplazados, sino son personas que fueron refugiadas ahí por los mismos árabes. Entonces ellos están tratando de adueñarse de la tierra que no les pertenece. Ahora Israel, según la Biblia, Dios le entregó a Abraham el derecho de esa tierra, ¿verdad?, la tierra prometida, ¿verdad? Y todos los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob están regresando poco a poco a ocupar esa tierra que será de ellos para siempre, ¿verdad? Así que bendecimos al pueblo de Israel también. Precisamente en las manifestaciones también hay muchos movimientos ideológicos en el mundo. Uno de los movimientos ideológicos que inclusive ya quiere afectar a Guatemala, tal vez usted está enterado por las noticias, que ya son temas que se están tratando en el Congreso de la República, el famoso matrimonio igualitario. Hay ya dos corrientes ahí, una diputada que está haciendo ya ese planteamiento, y hay un grupo de diputados que inclusive están siendo, se les quiere dar seguimiento para un antejuicio, porque los están considerando homofóbicos, ¿verdad? Entonces, realmente pues este es un tema bastante delicado, y que, como usted lo dice, las profecías pues se están cumpliendo. Desde muchísimos años, pues una formación moral, es cierto, se están perdiendo muchos valores, porque eso tenemos que reconocerlo también, pero este tema pues ya prácticamente ha incursionado en otros países. Está el tema del matrimonio igualitario, está el tema de la legalización del aborto, está también la legalización de las drogas, ¿verdad?, que se mencionó mucho en el anterior gobierno. Sí, por ejemplo, la Biblia nos enseña a nosotros que los tiempos que estamos viviendo ahora, dice el Evangelio de Mateo, ¿verdad?, capítulo 24, versos 37, que los días que estamos viviendo son como los días de Noé, ¿verdad? O sea, tiempos de violencia y tiempos de rebelión. Pero también en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, nos dice a nosotros ahí la palabra del Señor, algo muy importante. Dice la palabra del Señor, perdón, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, ¿sí?, que los tiempos que estamos viviendo ahora son como los tiempos de los días de Lot, ¿verdad? ¿Cuáles eran los días de Lot? Bueno, cuando él vivía en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? O sea que una señal de que Cristo viene es el aumento de los sodomitas. La palabra del Señor nos dice claramente a nosotros que Dios crió a un varón y a una hembra para unirse en el santo vínculo del matrimonio. Sin embargo, el día de hoy vemos esta aberración, ¿verdad?, porque en primer lugar la gente ha desconocido la palabra de Dios. ¿Y de dónde está surgiendo esto? De Europa, de los países
aparentemente cultos, ¿verdad?, con una cultura avanzada. Sin embargo, a pesar de todo eso, están ignorando los mandatos de Dios. Porque, por ejemplo, la Biblia dice, y el apóstol Pablo lo dice claramente, ahí en 1 Corintios capítulo 6 y verso 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, dice, y da otro listado ahí de pecados, ¿verdad? Dice, no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, específicamente, ahí sigue diciendo, ¿verdad?, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, la palabra de Dios pone el homosexualismo, el lesbianismo, como un pecado grave, ¿verdad? Más grave que cualquier otro, aunque todos son pecados graves delante de los ojos de Dios. Pero el homosexualismo es un pecado grave porque mire que Dios tuvo que destruir a Sodoma y a Gomorra con fuego, ¿verdad? ¿Por qué razón? A causa de este pecado. Y lamentablemente, ¿verdad?, algunas veces no nos informamos a fondo de las situaciones, pero el asunto este del matrimonio igualitario, de la identidad de género, ¿verdad?, todo esto viene desde las Naciones Unidas y están desbordando cantidades millonarias para implantar esto en los gobiernos, ¿verdad?, para presionar a los gobiernos, a los congresos, para que ellos aprueben estas leyes de un matrimonio igualitario, ¿verdad? Entonces no nos debe a nosotros sorprender esto, ¿verdad?, sino que al contrario nos debe alertar para que nosotros le hablemos a nuestros hijos claramente, ¿verdad? Aquí en esta tierra solamente existe un género, el género humano, y existen dos sexos, el sexo femenino y el sexo masculino. Eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos para que ellos sepan y aprendan a distinguir, ¿verdad? Porque si nosotros lo vemos a la luz de la palabra de Dios, esto va a ser realmente, si vemos la presión de las Naciones Unidas, esto va a ser inevitable, ¿verdad? Vamos a vivir como Sodoma y Gomorra, pero ojalá que seamos como un remanente, ¿verdad?, que no nos prestemos a estas cosas y que no podamos, y que presionemos nosotros. Bueno, mientras vivamos aquí en esta tierra, tenemos el derecho de ser ciudadanos y tenemos el derecho de votar, ¿verdad? Entonces, el día que hayan elecciones, el día que hayan votaciones, examinar qué es lo que están pensando los diputados, los candidatos a presidentes, si están a favor o en contra de estas situaciones, entonces ya ejercer también nuestro derecho como ciudadanos guatemaltecos. Muy bien. Hay otro tema también que es sumamente importante y que tiene una repercusión mundial, ¿verdad?, en todos los países, la economía mundial. Sí, bueno, nosotros podemos ver esta situación con el asunto del hambre, ¿verdad? Vemos que las grandes instituciones que se dedican a la preservación de alimentos tienen problemas, sí, problemas porque el día de hoy tenemos varias situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el asunto del sobrecalentamiento global, ¿verdad?, que también es un factor de las señales de los últimos tiempos, ¿verdad? La Biblia nos enseña a nosotros que todo esto está ocasionando serios problemas en la agricultura, ¿verdad? Por ejemplo, alguien dijo, ¿verdad?, con el asunto de las sequías, si por ejemplo no llueve un año, se arruina la economía personal. Si no llueve 2 años, se arruina la economía regional. Si no llueve durante 3 años, se arruina la economía nacional, ¿verdad? Que fue lo que pasó en el tiempo de Elías, ¿verdad?, en Israel, cuando no llovió durante 3 años y medio. El hambre empezó a afectar. Entonces, nosotros vemos que ese es un factor, ¿verdad? El otro factor es la guerra, el otro factor es el terrorismo,
el otro factor es el petróleo, ¿verdad?, por el cual están peleando muchas naciones en el mundo. Todo esto pues va a encarecer la vida, todo esto va a suponer un control más directo del asunto de los alimentos, ¿verdad?, que es lo que la Biblia enseña en el libro de Apocalipsis, que nadie va a poder comprar ni vender, o sea, hacer alguna transacción económica si no tiene un sello en la mano derecha o en la frente, ¿verdad?, que es el sello de la bestia, dice la Biblia. Pero esto es por el control económico que se va a establecer en el mundo y el control que va a ejercer el anticristo sobre la tierra. Pero esto nos enseña a nosotros que el asunto de la economía mundial cada día está haciéndose más difícil en el mundo, ¿verdad? Menos empleo, las cosas más caras, los productos más difíciles de adquirir, menos acceso a muchas situaciones, pero estoy hablando en términos generales, ¿verdad?, porque la Biblia pues menciona los diferentes estratos económicos que hay aquí en la tierra, ¿verdad? Unos van a tener acceso, otros no, pero para la mayor parte del mundo el asunto del hambre y de la economía va a ser un asunto bien difícil, ¿verdad? Lo podemos ver con nuestros asuntos internos, ¿verdad? Un mayor control de la SAT, un mayor control hacia los bancos. ¿Por qué razón? Porque vemos también mucha delincuencia económica en el mundo, ¿verdad? Pero todo esto no es más que cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Y el terrorismo? Bueno, el terrorismo es un asunto bien importante, ¿verdad?, que también está escrito aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Estas palabras no se podían interpretar, por ejemplo, hace 10 años, hasta el día de hoy. Por eso la palabra de Dios es tan especial, ¿verdad?, porque dice, aquí en el verso 11, dice, y habrá, cuando habla de las señales, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y dice, y habrá terror y grandes señales en el cielo, ¿verdad? El terrorismo tenemos que simplificarlo a una cosa. El terrorismo tiene su origen en el Islam, ¿verdad? Y también una aclaración para todos los que nos ven, ¿verdad?, porque hay algunos que dicen que hay un Islam moderado y un Islam extremista, pero si uno examina el libro del Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, ahí en el libro del Corán se dice que todos los infieles, o sea, está hablando de todos los que no son musulmanes, deben ser muertos, ¿verdad? Entonces, el terrorismo está inspirado en las palabras del Corán, está inspirado en las palabras que escribió Mahoma, ¿verdad?, el profeta de los islámicos. Entonces, el terrorismo tiene una característica, que no se le puede enfrentar cara a cara, ¿verdad? El terrorismo no es un ejército convencional al cual se le pueda combatir de frente a frente, sino que el terrorismo se esconde en las sombras, ¿verdad? Como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad?, que tira la piedra y esconde la mano, ¿verdad? El terrorismo sale, hace sus atrocidades, comete asesinatos, son sicarios tremendos, ¿verdad?, que están insensibilizados hacia la humanidad. Entonces ellos cometen sus fechorías y nuevamente se esconden. Entonces es dificilísimo, ¿verdad?, enfrentar al terrorismo el día de hoy, al terrorismo islámico. Así que no cabe duda que cada día vamos a ver más terrorismo en el mundo, ¿verdad? Así como vemos el terrorismo en Europa, también lo vamos a ver en América, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ser el fiel cumplimiento de la palabra del Señor, donde dice, y habrá terror. Hay otro tema también que me llama la atención, la apostasía, que es un tema que se está hablando frecuentemente, las falsas doctrinas, el mercantilismo en algunas iglesias, los falsos maestros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay mucho de qué hablar ahí, ¿verdad?, con respecto a la apostasía, ¿verdad? Primero, yo quisiera que nos explicara qué es apostasía. Muy bien. La apostasía, así sencillamente, en términos sencillos, es alejarse de la verdad,
¿verdad? O darle la espalda a la verdad. O en contra de la verdad. Sí, que una vez se conoció, ¿verdad? Esto está profetizado aquí en la palabra del Señor, ¿verdad? En el verso número 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, ¿verdad? O sea, el inicio de la apostasía es de que se van a levantar muchos en el nombre de Cristo, ¿verdad? No que Él los haya levantado, sino que ellos se van a levantar, porque dice ahí, vendrán en mi nombre, ¿verdad? Pero no dice que el Señor los ha enviado. Dice, y muchos, verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, ¿verdad? O sea, el problema de los falsos profetas no es nuevo. El problema de los falsos profetas se empezó a dar desde el inicio de la iglesia primitiva, ¿verdad? Que está ahí en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo recomienda y alerta al pueblo de Dios a que ya desde ese entonces se iban a levantar hombres que iban a estar en contra de la sana doctrina, ¿verdad? El problema que vemos el día de hoy con los falsos profetas no es nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, en estos días se va a conmemorar los 500 años de la Reforma, ¿verdad? De Martín Lutero. ¿Qué fue lo que vio Martín Lutero en aquel entonces? Hay una buena película de Martín Lutero, ¿verdad? A colores, muy especial, que les recomendamos al auditorio que la pueda ver, ¿verdad? Está en el YouTube, la pueden ver ahí. ¿Qué fue lo que vio él ahí? Era lo que usted decía, doctrinas falsas que llevaron al mercantilismo, ¿verdad? Una explotación del pueblo de Dios, un abuso de autoridad, un pecado escondido tremendo de parte de los líderes. ¿Y qué pasó? Que vino Martín Lutero y denunció públicamente esto, ¿verdad? Entonces nosotros, el deber de nosotros los pastores, el día de hoy, de todos, ¿verdad? Porque no es solamente mi deber, ¿verdad? Porque no solamente tengo que ser yo, sino que todos los pastores, el deber de ellos es denunciar a cualquier falso maestro que se levante, ¿verdad? Así se denomine profeta, pastor, apóstol o lo que sea, tiene que denunciarse, ¿verdad? Otro día podemos hablar de todo esto a profundidad, ¿verdad? ¿Por qué tanto título? Pero el asunto es este: la apostasía trae consigo doctrinas falsas, y por eso es que esto está profetizado por el Señor. Ahí dice el verso 24, porque se levantarán falsos cristos, ¿verdad? Cristo significa ungido, y dice, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, toda persona que se autoproclame, ¿verdad?, como un maestro, como un pastor, como un profeta, como un apóstol, si está llevando a la gente hacia ellos, es un falso líder. Un verdadero pastor, un verdadero predicador de la palabra de Dios va a llevar a la gente a Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. No existe otro aquí en esta tierra, ni antes, ni ahora, ni después, ¿verdad? Porque la Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. O sea, la apostasía inicia cuando este tipo de personas empieza a llevar a la gente hacia ellos, o sea, hacia la adoración de los hombres. Y la Biblia nos enseña a nosotros que solamente delante de Jesucristo se va a postrar toda creación, de los que están en el cielo, dice, en la tierra y debajo de la tierra, ángeles, hombres, demonios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? De que si alguien viene tratando de arrogantemente de ponerse en lugar de Cristo, es un falso profeta, ¿verdad? Pero esto está profetizado, ¿verdad? Y el día de hoy pues no nos debe extrañar, ¿verdad? Así hace como 500 años, ¿verdad? La Iglesia Católica
pedía dinero en nombre de Dios y estafaba a la gente. Así el día de hoy, lamentablemente, mucha parte de la iglesia católica, de la iglesia evangélica, también está estafando al pueblo de Dios, ¿verdad? Por supuesto, con grandes títulos, como dice aquí, con grandes milagros y señales, ¿verdad? Que son señales y prodigios mentirosos, ¿verdad? Para engañar, si fuere posible, a los escogidos. Así que mucha atención a lo que estamos viendo el día de hoy, que no es más que el cumplimiento de la palabra de Dios. Todo lo que vemos el día de hoy en la televisión, ¿verdad? Los grandes excesos de los pseudo predicadores tratando de convencer a la gente que les done dinero y que tienen que dar hasta el último centavo de sus bolsillos. La gente tiene que entender, comprender, abrir su mente, su corazón a Dios, para entender que todo esto es cumplimiento de la palabra de Dios de este último tiempo. Todo esto es nada más que el movimiento de los falsos profetas. Muy bien, bueno, el tiempo ha corrido rápidamente. Si nos pudiera hacer un resumen de lo de las profecías, ¿verdad? Porque posiblemente muchos no nos tuvieron la oportunidad de ver desde el principio. Y después le vamos a dejar un espacio de tiempo para una reflexión, ya para prácticamente ir cerrando el programa. Muchas gracias. Sí, queremos decirle a todos aquellos que no nos vieron desde el principio, que hay profecías que no son de Dios, pero hay profecías que sí son de Dios, y esas están escritas en la palabra de Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que saber y entender que Dios tiene algo preparado para el futuro. Dios ha enviado señales en el mundo, para el mundo entero, ¿verdad? Y para que nosotros sepamos de que Cristo viene en las nubes a traer a su iglesia. Estas señales son señales como las guerras, los terremotos, el hambre, la escasez económica, la multiplicación de la violencia, la delincuencia en el mundo entero, ¿verdad? Tenemos las tendencias el día de hoy como los homosexuales, que también son una señal de que Cristo viene pronto, porque esta tierra se convertirá como Sodoma y Gomorra, pero Dios la va a destruir con fuego también. Así que todo lo que estamos viendo el día de hoy no es otra cosa que el cumplimiento exacto de las profecías de la palabra de Dios. ¿Y por qué vienen estos juicios sobre la tierra? A raíz del pecado, a raíz de que la gente no se ha arrepentido de sus maldades, que le ha dado la espalda a Cristo y ha decidido seguir su propio camino. Pero esto es inevitable porque la gente no se quiere arrepentir de sus maldades. Dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Algo muy importante para concluir este punto y que es importante que nosotros lo sepamos. Dice la palabra del Señor que cuando los juicios del Señor fueron traídos sobre esta tierra, la gente no se arrepintió de sus maldades. Dice la palabra del Señor que después de que la gente recibió todos los juicios, ¿verdad?, que están escritos en la Biblia, dice el capítulo 9 y verso 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, ¿verdad? Así que la gente que no se arrepienta va a experimentar los grandes juicios que están escritos en el libro de Apocalipsis. Hoy estamos viendo únicamente señales que están escritas en el Evangelio de Mateo. Es principio de dolores nada más. Todo lo que estamos viendo en la Biblia como cumplimiento exacto de la palabra del Señor nos llama al arrepentimiento. Bueno, vemos que la economía mundial está terrible, vemos que el terrorismo está avanzando en el mundo,
pero también vemos que la apostasía se ha apoderado del pueblo de Dios. Así que no crea a cualquier persona que venga hablando en el nombre de Cristo, ¿sí? Porque puede ser una persona impostora que esté hablando en el nombre del Señor, pero que no está trayendo un verdadero mensaje. ¿Sabe cuál es el verdadero mensaje del Señor? Que está escrito en la Biblia, que nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados, darle la espalda a los pecados, entregar nuestro corazón a Cristo, servirle para siempre y entrar entonces con una vida de santidad en el reino de Dios. Muy bien, pastor, ha sido un gusto el haberlo tenido acá en este programa y esperamos tenerlo en otra ocasión con otro tema, ¿verdad? Que es muy importante también porque... Muchas gracias por la invitación. Creo que ha habido mucho descuido en muchos lados, ¿verdad? Con respecto al conocimiento de nuestras reglas morales, ¿verdad? Que son las que se están perdiendo en todos lados. Ya para finalizar, si tiene algo que agregar y terminamos el programa. Sí, solamente invitar también a todos aquellos que posiblemente están sin Dios y sin esperanza en este mundo, que están pasando por alguna necesidad, algún problema. Por difícil que sea, en Cristo está la solución. No busque la solución en las religiones, no busque la solución en los hombres, ponga su mirada solamente en Cristo. Él le va a ayudar, Él le va a levantar, Él le va a sustentar en medio de las necesidades que hayan en su vida y en su corazón. Así que recuerde que el único que dio la vida por usted en la cruz del Calvario se llama Cristo Jesús. Muchísimas gracias, pastor. A usted muchas gracias también por el tiempo. Que Dios le bendiga. Y a los queridos televidentes también, que Dios les bendiga, y nos despedimos de este programa para volver la próxima semana con un nuevo tema. Hablemos con la verdad, el espacio donde usted encuentra temas importantísimos de interés social, cultural, educativo, religioso, económico y político a través de una plática profesional con entrevistas, preguntas y respuestas para nuestro auditorio. Sintonícenos todos los sábados de 19 a 20 horas por el canal 25, el canal de Totonicapán. Y ahora, hablemos con la verdad, con su anfitrión, Carlos Aquiles Amezquita Juárez.